Santos, espero que rompa muchos bloqueos espirituales, mentales en tu corazón y que te sirvan también para despegar. Esta temporada es una temporada clave, creo que es una temporada preciosa porque el Señor está trayendo ese aroma como cuando va a llover y huele diferente, y eso se llama tiempos de preavivamiento. El avivamiento viene y es algo que es clave en nuestra época, en nuestra era. Se ven señales proféticas en la palabra de Dios y la iglesia tiene que estar preparada y la iglesia tiene que estar apercibida. Te invito a que cojas tu dispositivo móvil, Biblia o lo que tengas en 1 de Juan 4, del 1 al 6, y dice así: queridos amigos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, sé que son temas complejos y complicados y lo voy a Reina Valera, apague, vámonos. Así que estoy en NTV, si tienes Reina Valera, pues estupendo. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Fijaros que este párrafo es como un martillo pilón. Los apóstoles ya estaban peleando con el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo era algo que va en contra de todo mover de Cristo, de todo mover de Dios. Además, tenemos otra clave, es un espíritu engañador. ¿Qué significa que te engañan? Obviamente no te engañan tan fácil, pero te engañan sutilmente con cosas que parecen ser verdad, parecen ser buenas, parecen ser ciertas, pero realmente no lo son. Los propios apóstoles pelearon, confrontaron, enfrentaron a una gran cantidad de personas que decían venir de parte de Cristo, venir de parte de Dios, y realmente no venían de parte de Cristo ni de parte de Dios. ¿Cómo eran probados? Por el testimonio y por otra herramienta que hoy vamos a hablar en profundidad, que se llama el espíritu de discernimiento. Mira, esto es clave. Cuando la iglesia, y espero que ese espíritu se derrame en nuestra congregación, en nuestra iglesia, cuando usted pida con sabiduría. Y sabiduría, hermanos, no es solo tener conocimiento. Sabiduría también es poder discernir aquellas cosas que son buenas de aquellas cosas que son malas. Aquellas cosas que me acercan a Cristo o aquellas cosas que me alejan de Él. Aquellas cosas que son del mundo y aquellas cosas que no son del mundo, que vienen de parte de Dios. Por eso es clave, papás, mamás, niños y niñas, mayores y grandes, que enseñemos la verdad a nuestros hijos. Que emprendamos un camino realmente a profundizar en las verdades profundas, escondidas de parte de Dios, a discernir lo bueno de lo malo, lo que edifica de lo que no edifica, lo eterno de lo efímero, la verdad sobre la mentira. Y eso, obviamente, tiene un precio. Pero cuando pagas ese precio, la verdad te hace libre. ¿Amén? Lo primero de todos es, en cualquier guerra, en cualquier conflicto, y estamos hablando de guerra a los santos, es conocer al enemigo. Y realmente el ser humano tiene tres enemigos de manera fundamental. El interno, es decir, nosotros mismos, nuestra carne, y la única manera de vencer nuestra carne, no hay otra manera, es la cruz de Cristo Jesús.
es la sangre derramada del Cordero que quita el pecado del mundo. Si tú quieres vencer tu carne, no hay otra solución. Es pedir perdón por tus pecados, clamar a la sangre de Cristo, a la sangre del Cordero, que limpia, que purifica, que salva nuestros pecados y nuestras concupiscencias. No hay otra clave. Peleamos también con lo externo, y lo ha mencionado en nuestro párrafo en Primera de Juan, que es el espíritu del mundo. Y dice que el espíritu del mundo están los deseos de los ojos, la iniquidad de la carne y el orgullo de este mundo. Y te doy la clave también para vencerlo. ¿Cómo se vence al mundo? Se vence con la fe. La fe es lo que vence al mundo. La fe en el Hijo de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, que vino a traer salvación, que vino a traer libertad. Pero aquí viene una clave muy, muy, muy importante en esta mañana, y es que tienes que elegir. Vas a ver que el Señor te va a poner en la tesitura, elegir entre amar al mundo o amar a Dios. Las dos cosas no funcionan. Te digo algo, en la música las dos cosas no funcionan. En la alabanza, cuando uno es adorador, las dos cosas no funcionan. O amas a Dios o amas al mundo. O tienes corrientes del mundo o tienes corrientes de Dios. Por eso la inspiración, la semilla que nace de Dios, todo lo que es inspirado por Dios, todo lo que es ideado por Dios, vence al mundo. Por eso la iglesia en los años 20, 30, 40 hizo una revolución en la música que grandes artistas luego deformaron, pero nace de un avivamiento, nace de la inspiración, nace de la intimidad, nace de la comunión. Y la iglesia ha perdido eso, pero la iglesia también tiene que recuperarlo, porque lo que nace del Espíritu es fruto del Espíritu. Y si es fruto del Espíritu, va a traer vida. Pero lo que nace del amor a este mundo, de los deseos internos y externos, de las concupiscencias de los ojos, de los deseos de la carne, eso es del mundo. Y te digo algo, te cuento un secreto. Dios no se mezcla, porque Dios es pureza, Dios es santidad, Dios es algo claro, limpio, transparente, con carácter infinito por toda la eternidad. Y eso no va a cambiar. Y el tercer enemigo, y te vas a dar cuenta hoy que todavía no han desplegado ni una décima parte de todo el arsenal armamentístico del infierno, es que subestimamos el poder del enemigo. Y al mismo tiempo subestimamos el poder de Dios. Y cuando hacemos esto empezamos a vivir en temor y en ataduras. ¿Y sabes cómo hacemos esto la gran mayoría de veces? Con esta de aquí. Porque confesamos lo que vemos en el mundo, pero no confesamos o no hablamos del poder de nuestro Dios, no confesamos lo que Dios puede hacer, lo que Dios dice de mí, no estamos centrados en la libertad que yo puedo tener en Cristo Jesús, en la sanidad que yo puedo tener en Cristo Jesús, en el poder que hay en la fe que resucitó a Cristo de los muertos. No estoy hablando de eso, hablo de la corriente de este mundo y empiezo a enlazarme con los pensamientos y con la idea de este mundo y al final acabo siendo de este mundo, no del reino de Dios. Acabo siendo embajador de las noticias de este mundo, pero no de las noticias del reino. Porque cuando yo llego a un lugar y digo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, tengo que empezar a hablar de las noticias del reino, no de las noticias de este mundo. Tiene que cambiar mi manera de hablar. Por eso debemos empezar a entender que no podemos darle lugar al diablo. Y la iglesia necesita madurar en inteligencia emocional. Por eso los jueves, te lo voy a decir de manera clara y sencilla, los quiero todos aquí. ¿Por qué? Porque para estar espiritual, emocionalmente sano. Porque no estamos sanos. Nos pusimos la pastora y yo a estudiar este material, este estudio que estamos dando. ¿Y sabes qué te das cuenta? Cuando a mí me hace algo pensar, cuando algo me sienta en la silla y empiezo a darle vueltas, Señor, hay que poner pico y pala.
Pico y pala significa sacar escombros, renovar cimientos, poner fundamento y sobre eso edificar. Pero en un fundamento sano, en un cimiento sólido, en algo donde yo sea sanado, restaurado, conformado y sobre todo hecho a la imagen de Cristo Jesús. Y si no es así, estoy dando lugar a corrientes de este mundo y a partir de ahí voy a tener problemas. Porque cuando vengan los vientos de tempestad, mi casa se va a tambalear. Y por defecto la iglesia se va a tambalear. ¿Y sabes dónde? Mira, yo los que lleváis mucho tiempo aquí, yo lo he dicho siempre. No voy a usar el púlpito para pedir dinero. Y me di cuenta de una cosa. Llevamos 2 o 3 meses. No te voy a decir bajo mínimo, pero pichín, pichín. Y yo sé que son tiempos difíciles, pero hemos pasado tiempos difíciles en esta iglesia y no hemos estado tan escasos como estamos ahora. Y eso me hace pensar en que estamos más en las corrientes del mundo que en las corrientes de Dios. Que el pueblo se ha olvidado del principio de que cuando yo hago mi parte, Dios hace la suya. Y tengo que exhortar a la iglesia. Pero es así. Se está perdiendo la bendición, se está perdiendo la provisión, se está peleando la bendición de su casa. Y como dice el autor de Narnia, que es un autor cristiano bastante controversial, pero a mí me gusta por los ejemplos que pone. Cada centímetro de la tierra va a ser peleado. Escúchame bien. Cada centímetro, incluido tu casa, incluida tu vida, cada centímetro de donde estás parado va a ser peleado. Porque viene los últimos tiempos. Y no te creas que va a ser fácil, no te creas que va a ser gratis. Nos toca pelear, hermanito. Y más vale que nos despertemos y que nos levantemos. Y tú dirás, pastor, ¿pero dónde dice eso la Biblia? Pues mira, además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Es decir, va a haber un tiempo que el anticristo va a tener esa autoridad, va a tener esa capacidad y además ha sido dada por Dios. Y no es otra cosa sino para probar a su pueblo. No caigas en el error que cuando pasa algo malo no viene de parte de Dios. Cuando pasan a veces cosas malas, hay algunas que nosotros solitos las provocamos, pero hay otras que vienen de parte de Dios para que usted salga de ahí como un cohete, como un toro y fortalecido en el espíritu. Pero para eso necesitas discernir. Para eso necesitas ponerte delante de la presencia del Señor. Para eso necesitas ser honesto y caminar hacia la verdad. Y la verdad te va a hacer libre, pero la verdad te va también a confrontar y te va a señalar áreas de tu vida donde realmente no estás agradando a Dios, donde has cometido errores. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando estás sobre esos errores, entra un espíritu que también es demoníaco, que se llama decepción y engaño. Y además te empiezas a decepcionar con Dios y con el sistema. A veces eso es causado por una tercera persona. Hay quien automáticamente piensa en la suegra. A que no me equivoco. Pero la decepción y el engaño es cuando tengo fundamento equivocado, tengo mis ojos puestos en el hombre, tengo mi mirada, mi confianza puesta en X o Y persona que comete errores, donde mi corazón no es esa persona, sino es Cristo Jesús. Ahí es donde me equivoco. Y ahí es donde empiezo a perderme las bendiciones, porque estoy fundamentado en errores. Y me pierdo bendición. Pierdo a mi iglesia, pierdo a mi familia espiritual, pierdo a gente que luego te das cuenta de que sí importaban, de que sí
eran necesarios. Pierdes muchas cosas. Otro domingo hablaremos de la lepra espiritual. Watchman Nee, misionero en China, un tipazo de Dios. La necesidad de hoy es una compañía de santos, vencedores, que sepan hacer la guerra por la liberación de los que están bajo el engaño del enemigo. Esa frase, cuando la estudiaba, me dio vueltas el cocotero. Porque para poder vencer a todo esto, yo primeramente necesito ser vencedor. Primeramente yo necesito tener la verdad, los pelos de la burra en la mano. Y así cuando me digan que la burra es blanca, yo decir, no, la burra es parda. ¿Por qué? Porque mira, no me cuentes cuentos. Mira, hay tanto profeta, hay tanta palabra, hay tanta información, hay tanto, que lo único que nos va a liberar del engaño o la decepción es que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es la única manera donde vamos a poder ser libres, donde vamos a poder ser sanados. Y te digo algo, el apóstol Juan contrasta a través de su primera epístola, contrasta estas 7 cosas que me parece que son brutales en sí mismas. Contrasta luz con tinieblas, contrasta el amor con el odio, contrasta el amor del Padre con el amor al mundo, como cosas opuestas. Es decir, hay un amor del Padre para tu vida que es controversial, es decir, totalmente opuesto al amor del mundo. Dicho de otra manera, en el momento que te vas a través de corrientes de este mundo, te pierdes el amor del Padre. Y tú dirás, pero si el Padre es misericordioso, tardo para la ira, sí, pero te estás perdiendo las bendiciones de estar en la casa de papá. El hijo pródigo alcanzó misericordia, sí, pero se perdió día a día, año a año, las bendiciones de estar en la casa de papá por su soberbia y por su amor al mundo. No estaba. Y pasaban cosas, estaba calentito, había provisión, había riqueza, había bendición en esa casa, había paz en esa casa, había todo lo necesario, pero él no estaba ahí. Y es donde digo, cuando no estamos ahí, pastor, ¿por qué me pasa esto? Te pasa porque no estás. No estamos como debemos de estar en la casa del Padre. Cuando llegas a este entendimiento, lo siguiente que tienes que pensar es, tengo que empezar a saber lo que es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es discernir lo bueno de lo malo, lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, le agrade al mundo o no le agrade. Pero lo que le agrada al mundo es injusticia para Dios. Enfrente tienes el Espíritu de Cristo en contraposición al Espíritu de Jesucristo. Perdón, el Espíritu del Anticristo. Están los hijos de Dios y escúchame bien, hay hijos del maligno. Escúchame bien, hay hijos del maligno. Hay un cielo, hay un infierno, hay una salvación, hay una condenación, hay vida, hay muerte, y todo forma parte del ciclo. No podemos pensar que Dios es cruel porque la muerte forma parte del ciclo. La muerte forma parte del ciclo y es necesaria para que pueda haber resurrección y haya vida y haya eternidad. Y eso no significa que te reencarnes, significa de que pasas al nivel espiritual. Y el último de todos es el espíritu de verdad, en contraposición de un espíritu de engaño que va a ser soltado en este mundo si no ha sido soltado ya. Pero te digo algo, veía el otro día con nuestra hermana Edenia, que además ella es bibliotecaria del estado de Davie, en la Florida, y me estaba diciendo acerca de la manipulación, el adoctrinamiento, la información que le llega a nuestros chiquitos. Y estábamos viendo un vídeo
donde los Muppets, es decir, Peggy, la rana Gustavo y dibujos animados que antes eran, o sea, eran marionetas, antes eran didácticos y ahora resulta que Gonzo, que es el muñequito este azul, ahora es de género fluido y tienen que aceptarlo tal y como es. Hemos pasado de ser didácticos a estar adoctrinados por un espíritu de engaño. Y han pensado ellos solitos, si desde chiquitos los enseñamos, cuando sean grandes, vivirán en un engaño. Si desde chiquitos los enseñamos, van a nacer en un engaño, van a vivir, van a criarse en un engaño. ¿A quién le toca? A la iglesia. Fijaros lo que dice la Escritura, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Y esto es algo tremendo, es decir, amar y aceptar la verdad que los salvaría. Hay momentos que tienes que aceptar que hay cosas que están mal y que no le agradan a Dios. Y a veces amamos más a esa persona que a la verdad en ella. ¿Sabes lo que pasa? Que no le estás ayudando. Y los papás muchas veces somos maestros en encubrir, porque pobrecito se va a enfadar, pobrecito se me va a ofender. ¿Qué pasa si pierdo la conexión con mi hijo? ¿Qué pasa si pierdo la interacción? Si va a estar enfadado y ahora no me habla y se encierra en su cuarto. Papá, nos toca ser valientes. Papá, nos toca arrebatarlos. Papá, nos toca enseñarlos. Papá, nos toca poner cortafuegos. Papá, nos toca poner alarmas. Papá, nos toca activarnos. Activismo. Porque lo que está en juego es la vida de tu hijo. Lo que está en juego es la salud de tu hijo, la salud emocional de tu hijo. El diablo está adoctrinando desde la escuela, desde los dibujos animados, desde dibujos para bebés, está adoctrinando engaño y mentira. Y lo estamos aceptando y es todo natural. Y lo peor es que hay series que aparentemente, dices tú, bueno, pues una serie de entretenimiento. Y esta hermana me enseñaba las reviews y el propósito, igual que decimos que Narnia tiene un trasfondo cristiano, con una base bíblica, con personajes bíblicos, el propósito de otras series es otro tipo de adoctrinamiento. Para que sea normal, para que sea aceptado, para que sea lo de ahora. Pero desde que el mundo que es mundo, te cuento algo, dice Eclesiastés, no hay nada nuevo. Escúchame bien, no hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos memoria corta, eso sí, pero no hay nada nuevo. Y tiempos de liberalismo van a pasar a tiempos donde haya un clamor por Dios. Cuando estén perdidos, cuando estén en angustia, cuando estén en depresión, yo sé que el Espíritu de Dios se va a levantar y va a haber un mover por arrepentimiento, por santidad. Y te digo algo, cuando Dios visita a su pueblo en el poder, siempre es con un propósito. Y vemos en las Escrituras que cuando llega el avivamiento, hay algunas cosas que podemos esperar que sucedan a continuación. Y van a pasar. Va a haber un clamor, va a haber un arrepentimiento, va a haber que confrontar pecado, va a haber que hablar la verdad. Sí, la verdad sobre el matrimonio, la verdad sobre el adulterio, la verdad sobre el divorcio, la verdad sobre la homosexualidad, la verdad sobre las relaciones. Va a haber que hablar la verdad, hay una verdad en la palabra de Dios. Te guste o no te guste, esté de moda o no esté de moda, te llamen retrógrado o te llamen cavernícola o lo que sea, pero hay una verdad y esa verdad te hace libre y la otra te condena.
Y la condena es de muerte. El avivamiento nos va a preparar para las tinieblas que vendrán. Necesitamos ese encuentro con Dios, necesitamos ese mover del Espíritu, porque cada vez que ha venido una dispensación de avivamiento, te digo, el enemigo no va a estar contento. Y ahora mismo estoy seguro de que solo vemos un 10% del despliegue, y ahora te lo voy a explicar. Después de que Dios visita a su pueblo, el camino también se va a hacer más estrecho. Y eso significa que no va a ser fácil. Hay una puerta estrecha. ¿Te acuerdas de la predicación de la puerta estrecha? ¿Te acuerdas de la parábola? Pues la puerta se estrecha. El avivamiento también va a despertar otros espíritus seductores y van a buscar engañar a muchos. Y necesitamos discernimiento. Te voy a contar la historia de Hechos 8. Resulta que estaba Felipe predicando en Samaria. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de Samaria? El domingo que viene la segunda parte de Samaria. Estábamos hablando de Samaria y resulta que Felipe empezó a predicar en Samaria. Predicó con señales, Felipe el evangelista, el mismo que fue teletransportado con el asirio que hablamos siempre en los bautismos. Pues ese Felipe estaba predicando con poder de Dios y con poder del Espíritu Santo de una manera tremenda. Y resulta que en aquel lugar había un Simón que le llamaban el hechicero. Y lo tenían como el hombre más poderoso y, el curandero más famoso de la región. En mitad del avivamiento que trae nuestro hermano Felipe, el evangelista, se salva, se convierte, se bautiza y llaman a Juan y Pedro. ¿Por qué llaman a Juan y Pedro? Porque querían orar porque hubiera un derramamiento de los dones del Espíritu Santo, una impartición del Espíritu Santo. Y esto me gusta porque se ven los niveles, se ven los roles dentro de la iglesia primera, los primeros apóstoles. Hay un evangelista que va abriendo brechas con milagros, con poder, pero hay un reconocimiento de autoridad en el caso de Juan y Pedro porque vienen a impartir el Espíritu Santo de Dios. Lo curioso es lo siguiente. Cuando ve este tal Simón, que hay derramamiento del Espíritu Santo, que hay fluir en lenguas, que hay interpretación, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, se mueve el poder de Dios de una manera poderosa, dice, decirme esto cuánto vale que yo lo quiero comprar. Y aquí viene lo curioso. El apóstol Pedro, que era papá, el Señor le dijo, vas a ser el papá. Para mí da una masterclass. Lo ve a la legua. A mí no me hace, como dicen en Guatemala, de chivo los tamales. Traducido, a mí no me engañas. Tu corazón no es recto. Tú quieres el don de Dios para lucro tuyo, para tu propio beneficio. Tú no quieres el poder de Dios para la obra del Espíritu Santo. Tú lo quieres para tu beneficio propio. Y si no te arrepientes, y si no cambias, y si no estás dispuesto a pagar el precio, ay de ti. Eso es Hechos 8. Resumido, por supuesto. Necesitamos discernimiento, señores. Que no nos engañen. Y te digo, como dice Primera de Juan 4, cuando confrontas a la verdad de Cristo, nos pasó no hace mucho. Nos vienen a hacer una consulta acerca del matrimonio y exponemos la verdad de Cristo. Y esa persona automáticamente nos dice, pues si es eso así, yo ya estoy pecando y me da igual. Yo sabía que esa persona no era de Cristo. Y tú dirás, oh, qué fuerte, un hermano de la iglesia con el espíritu del anticristo, un espíritu homicida. Sí, Señor. Que dio su fruto. Sí, Señor. Iglesia, te lo escribo en un papel si queréis.
Vamos terminando. La pregunta del millón, ¿cómo entró el engaño en la iglesia? Y lo peor de esto, que aquí Satanás no ha hecho nada. Nosotros solos. Escúchame bien. Esto me pone los pelos de punta, pero es verdad. ¿Cómo entró el engaño en la iglesia? Porque de la misma manera que entró, hay que... Atención a navegantes. Si escuchas la palabra de Dios y no la pones por obra, dejas que el engaño entre en tu vida. Santiago 1:23, te lo dejo para casa. El hombre sabio es el que pone por obra la palabra de Dios. Si dices que no has pecado, Primera de Juan 1:8. Tenemos la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Se ponía a orar. Gracias, Señor, porque puedo ayunar 2 días en semana. Gracias, Señor, porque doy mi diezmo y mi ofrenda. Gracias, Señor, porque soy el divino envuelto en huevo. Gracias, Señor, porque leo en la Torá todos los días. ¿Qué dijo el Señor del fariseo y el cobrador de impuestos? El cobrador de impuestos no dijo nada, pero se arrepintió. Tuvo convicción de pecado, cambió. Y él ya había sido salvo. El fariseo ya tuvo su momento de gloria y ahí se acaba. Tengamos cuidado. Número 3, cuando crees que eres algo que no eres. Cuidado con eso. Porque en la iglesia muchas veces pensamos, está bien, mira, a mí me encantaría, hay mucha gente que me gusta en el Señor. Cuando veo a los evangelistas, es como verme montado en una moto. O sea, con la melena al viento. Predícalo, dilo. Wow, yo el fan número 1. Y le he dicho al Señor, yo he orado. Cuando hemos orado por dones, Señor, me encantaría ser así. Y vino un momento que el Señor me confronta. Y sé que me lo puede dar, pero no lo soy. Soy otra cosa. ¿Me entendéis? Y me puedo llegar a frustrarme, o puedo llegar a estar decepcionado, engañado, porque puedo creer o puedo soñar con ser algo que Dios no me ha llamado a ser. Y lo mejor y lo perfecto es estar donde Dios quiere que esté y ser fiel en eso. Servir a Dios con todo en eso. Es decir, comprometerme con la parte que Dios me ha asignado a mí. Ser la parte del cuerpo que Dios ha puesto para mí. Y eso es lo maravilloso, eso es lo perfecto. Eso no significa que me gozo como el primero cuando veo esas cosas. Pero no lo soy, de momento. Número 4, cuando crees que eres sabio, pero aplicas la sabiduría de este mundo. Santiago 1:25. Cuidado con las corrientes de este mundo. Mucho, mucho cuidado. Cuando sonamos religiosos con nuestra lengua, pero nuestra boquita dice otras cosas. Santiago 1:26. Cuidado, cuidado, cuidado. Si lees el versículo, te dejo que lo leas y que el Señor te hable. Cuando piensas que no vas a cosechar lo que has sembrado, Gálatas 6:7. Lo que se siembra, se cosecha. No hay negociación con eso. Solo si tú te arrepientes, solo si tú te humillas, solo si tú clamas al cielo, Dios puede sanar tu tierra de dar mal fruto. Segunda de Crónicas 7:14. Si tú te arrepientes, si tú te humillas delante de Dios, entonces sí reviertes eso. Pero tiene que haber una humillación, tiene que haber un clamor de parte de Dios.
Cuando piensas que los injustos heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9. Y aquí lo dice bien claro. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni tararán, 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 tararán. Lo dice clarito. Y adúltero no es solo el que adultera una vez. Fornicario no es solamente el que ve pornografía una vez. Adúltero, según Jesús, es el que ve a una mujer y la codicia en su corazón. Y es pecado. ¿Cómo te lo puedo explicar? Es pecado. Y en algún momento, como dice aquel, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén, mis hermanos. Y vamos a cambiar eso, ¿verdad que sí? Cuando piensas que los milagros y el poder de Dios han acabado en nuestro tiempo. Y eso es una corriente que a día de hoy está funcionando. Es una paradoja que venga el avivamiento y que lo dice la palabra. Si no sabes dónde, yo te lo digo luego. Y no vayan a pasar milagros. Cuando piensas que no hay infierno, porque sí lo hay. Cuando piensas o cuando crees en la hipergracia, y la hipergracia es que puedo vivir a mi manera, como me dé la gana, Dios no me exige, yo no le exijo, estamos cool, chill out, todo en orden, pura vida, como dicen los ticos, pero no es así, no funciona así. No veo una generación, mira, ninguna generación que haya visto avivamiento ha tenido que rendir cosas a Dios. Todas han tenido que rendir cosas a Dios. Todas han tenido que entregar cosas a Dios. Todas han tenido que someter sus vidas al Señor. Y por último y final, cuando crees que Dios no sabe el final y necesita tus decisiones. Mira, Dios puede, o sea, tu oración, escúchame bien, tu oración puede traer misericordia. Tu oración puede traer salvación. Tu oración puede salvar una ciudad. Tu oración puede salvar un país entero. O cuando piensas que todo lo negativo no viene de Dios. Hay veces que hay cosas malas que vienen de Dios. El saber discernir, el saber tener la sabiduría suficiente para entender qué quiere Dios con eso, nos va a llevar a otro nivel. Nos va a llevar a otro punto. Y cerramos aquí, dice, no se dejen engañar por los que dicen ser semejantes, con los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Hermanitos, me gustaría de verdad que la iglesia pudiera crecer en esto. Te tengo que desafiar a que le des una pensada a todo esto que hemos hablado, que medites y que dejes que el Espíritu Santo señale esas cosas que necesitas cambiar. Y digo cambiar porque todos necesitamos ser cambiados y transformados. Necesitamos ser renovados en nuestro ser interior, en nuestro ser exterior, y necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos un encuentro personal con Dios. Independientemente de si aquel o el otro, o incluso yo mismo te fallé. Si te fallé, perdóname. Si no estuve a la altura, de verdad te lo digo, perdóname. O a lo mejor no fui yo, fue otra persona. Estate rápido para perdonar.
Pero deja que el Espíritu Santo haga la obra de sanidad, haga la obra de restauración. Deja que el Espíritu Santo pueda entrar hasta lo más profundo de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo derrame ese bálsamo que va a traer sanidad y salvación a tu vida. Mientras no perdonas, mientras no eres libre, vas a estar atado a esa persona, vas a depender de lo que haga o diga esa persona por muchos años. Y cuando tú perdonas, automáticamente te conviertes en libre. Cuando tú perdonas, le entregas tu causa a Dios. Y Dios es maravilloso con eso. Cuando tú le has dejado la causa a Dios, lo siguiente que puedes hacer es dedicarte a otra cosa. Y tu mente, tu corazón y tu alma están en otro nivel. No estás aferrado a una herida, a un dolor, a un llanto, a un quebranto. Estás aferrado a Cristo Jesús. Y esa libertad es la que cambia un presente por una eternidad. Las palabras de Dios siempre tienen un carácter eterno. Y esto es, hermanito, hermanita, lo que yo te quiero compartir en esta mañana. Sé valiente. Dale la oportunidad a Dios que intervenga en tu situación, en aquellos que te han hecho daño, en aquellos que te han lastimado, en aquellos que han hurgado en tu herida. No dejes que el espíritu de engaño del anticristo venga a menoscabar en tu corazón, en tu alma. No dejes que ese espíritu gobierne tu vida, sino sé libre en esta mañana. Ponte de pie, vamos a orar. Que el Espíritu Santo de Dios traiga libertad. Hay una unción fresca y hay una unción maravillosa que puede romper esa atadura en el nombre de Jesús. Puede traer libertad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que intervengas, Señor Padre. Procede, Señor, a sanar este espíritu quebrantado, Señor, esta alma rota, Padre. Con tu Santo Espíritu, ven y llena, Padre. Toca con tu bálsamo de amor, Padre. Rompe, quebranta, renueva, Señor Padre. Derrama, Padre, tu espíritu de discernimiento, de entendimiento, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que fluya libremente, Señor, y quites todo lo que estorba, Señor Padre. Trae libertad a tu pueblo, Señor. Trae sanidad, trae verdad a tu pueblo, Señor, para que sean libres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te amamos. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya.